8:02 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al doctor Gustavo Isch, analista político, siempre le seguimos por Reporte Global, muy ilustrativo, y también entre los insumos contamos con un análisis de Plan B, un reconocido portal digital que dirige Juan Carlos Calderón, en donde da cuenta del análisis de Gustavo Isch respecto de la situación que se está viviendo en el país. Y voy a leer, dice Novoa: la crisis eléctrica, la gasolina y la inseguridad terminan con la luna de miel. Sin embargo, los reportes diversos dan cuenta todavía de una alta popularidad del presidente. Está cayendo, ha caído, pero tiene una popularidad, al menos frente al resto, todavía muy alta. Quizás uno de los argumentos por la forma como ha venido enfrentando el conflicto armado interno, que no se ha solucionado, que se mantiene vigente, pero en estas condiciones. Gustavo, muy buen día. Miguel, buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo cariñoso y con mucho respeto para toda la audiencia que sigue este espacio de opinión. Sí, ¿cuál sería su evaluación de los factores positivos y negativos que tiene el presidente en las condiciones? No olvidemos que estamos en una etapa preelectoral en donde, por ejemplo, quienes siguen desgastándose más rápido, como la Asamblea Nacional, están en un afán de oposición contra el presidente. Sí, es un escenario bastante complejo en el que hay algunos elementos que deben ser considerados para tener una lectura global de lo que está ocurriendo y una perspectiva sobre lo que podría ocurrir, que vaya más allá de la simple realización de estudios de opinión pública que tienen, como todos sabemos, una vigencia de muy corto plazo, que las circunstancias políticas van cambiando constantemente en función de lo que hacen los distintos actores también en este escenario. El tema de la popularidad del presidente o de la credibilidad del presidente, a ver, el presidente gana las elecciones con 52% de los votos. En enero tenía alrededor del 63 o 67% según algunas investigaciones de expectativa positiva cuando iniciaba su gestión el primer mandatario. Emite los decretos 10 y 111 en los cuales decreta el estado de conflicto armado interno para enfrentar al crimen organizado, y eso le genera una credibilidad y aceptación que llega a bordear el 80%, pero esa credibilidad y aceptación del 80% es absolutamente volátil, es en función específicamente del decreto, por razón de los decretos que acabo de mencionar. ¿Por qué razón? Porque estos decretos responden a lo que la enorme cantidad de mayoría de ciudadanos del país anhelaba, es decir, enfrentar de alguna manera y de una vez por todas a los grupos de delincuencia organizada y al crimen internacional. Esto se había visto durante más de 2 años como una constante en todos los estudios de opinión pública, en los cuales los ciudadanos se pronunciaban mayoritariamente a favor de contener la criminalidad, incluso por sobre enfrentar luego los temas de desempleo, los temas de la crisis económica y desatención del frente social. La falta de gestión de gobiernos anteriores en relación a ese tema genera ese disparo, entre comillas, de la popularidad del presidente, que, como digo, fue volátil y estuvo anclado a la emisión de los 2 decretos, del 110 y del 111, y a la gestión de las Fuerzas Armadas y de la Fiscalía en territorio, las Fuerzas Armadas apoyando a la Policía Nacional y por parte de la Fiscalía desde algunos procesos en los cuales se encauzaba a personajes de la política involucrados, no solo de la política, sino de otras esferas del Estado, junto con la esfera privada, digo, encausados por la comisión de delitos contra el Estado. Esto evidentemente era muy bienvenido y ha sido muy bienvenido por todos los ecuatorianos, o por la enorme mayoría de ecuatorianos,
y le agrega una constante que de manera porcentual se endosa a la credibilidad y a la popularidad del presidente, porque la gente, a partir de una estrategia de comunicación publicitaria, de propaganda, está asimilando, está mirando que se combate el crimen, que se combate la impunidad y que eso es gracias, está ocurriendo gracias a la gestión del primer mandatario. Pero esa popularidad empieza con una curva de caída constante desde la segunda semana de enero y no ha parado, no se ha detenido hasta el momento. Pueden ser semana a semana porcentajes no grandes, pero que sumados generaron a partir de la segunda semana de mayo ya una caída de más de 20 puntos en la credibilidad y aprecio del régimen. Y al día de hoy entenderíamos nosotros que ese puntaje también ha disminuido. Sigue siendo un capital político importante, gira alrededor del 44-47% de aceptación en función básicamente de una cosa. El presidente no tiene contrincantes legítimos en la esfera política, no tiene contrincantes que sean capaces de consolidar una propuesta electoral en este espacio de transición y siguen manejando la gran mayoría de los nombres que han saltado como posibles candidatos a las elecciones del 25, organizando narrativas que responden a lo mismo, es decir, a la oposición radical, a discursos dogmáticos, a discursos intransigentes, a discursos que apuestan por la polarización, pero que no logran conectar con Eh, eh, amplios porcentajes también de la ciudadanía. Efectivamente, Gustavo, quizás mientras formulo la pregunta para que mantenga la imagen, vamos a hacer el contacto para mejorar sustancialmente la señal por la vía telefónica. Gustavo, el gobierno, con toda esa reducción de su capital político, como sostiene, de cualquier manera, al no tener todavía contrincantes, como ha dicho, contrincantes en la arena política y electoral, todavía no hay proceso electoral, estábamos próximos a ser convocados. Sin embargo, el presidente también ha entrado en una confrontación, ha respondido a la Asamblea Nacional, y la Asamblea Nacional es indudable por todas las cosas que ha venido cometiendo. Hay un mayor deterioro, tiene un nivel más bajo, y eso no pudiera beneficiar al presidente en estos momentos, cuando se están juntando, hay que decirlo también, se están juntando sectores de oposición, los que incluso juraron que nunca se juntarían, Construye, por ejemplo, con el correísmo, el Partido Social Cristiano, pero en esa confrontación no está, leíamos un análisis hoy del académico, el politólogo de Flaxo, Santiago Basabe, que daba cuenta que en eso le va ganando terreno el Ejecutivo a una asamblea que cada vez se desprestigia más y con sectores que están identificados y que buscan la impunidad claramente. Así es. Hay que entender que siempre el poder legislativo, en este o en cualquier otro mundo, refleja la política de cada país. Y la política en este país es una política fragmentada, atomizada, en la cual el antagonismo y el miedo son ejes en los que discurre la narrativa de los distintos actores y la ingobernabilidad termina siendo el pan de cada día. No nos olvidemos ya que estrategia de crear o de apalancarse en un enemigo la intentó Guillermo Lasso y eligiendo precisamente a la Asamblea debido a que la Asamblea proyecta ese desencanto, ese cuestionamiento de capas ciudadanas muy consistente a lo largo del tiempo en relación a los factores que acabo de anotar. Y la Asamblea, por lo general, tiene los peores números de valoración en el trabajo que realiza De Caro a la esfera pública, ¿no? Esa creación o ese apalancamiento en una entidad que tiene un prestigio o una credibilidad bastante
bastante bajos y bastante cuestionados por la gran mayoría de ciudadanos también, que tiene que leerse en relación con lo que pasa con el conjunto de la institucionalidad política y de los actores políticos. Ecuador vive desde hace décadas, no es de ahora, Miguel, vive desde hace décadas atravesando una crisis sistémica de institucionalidad política. Los ciudadanos han buscado constantemente nuevos rostros, nuevas propuestas, nuevas maneras de entender y de apreciar cuáles son las expectativas de la ciudadanía para mejorar sus condiciones de vida. Ello no ha ocurrido. Miremos las elecciones desde la vuelta a la democracia, el voto por Jaime Rodríguez Aguilera fue un voto mayoritario en contra de políticos pertenecientes a organizaciones tradicionales de aquí del país, que ya venían siendo muy cuestionadas porque no resolvían los problemas de las grandes mayorías. Lo que ocurrió luego es que se facilitó la entrada del populismo a través de Abdalá Bucaram, por el cual la gente también mayoritariamente en su debido tiempo apoyó esa opción en contra del social cristiano Jaime Nebot. Luego ocurrió lo mismo con Lucio Gutiérrez, un personaje salido de la política tradicional, al cual se unieron, como suele ocurrir, ocurrió con alrededor de Jaime Roldós, como ocurrió alrededor de Lucio Gutiérrez, otras organizaciones políticas, algunas de ellas pertenecientes a la izquierda, inclusive, porque la izquierda históricamente nunca ha ganado una elección en el país, por lo menos a partir del retorno a la democracia, siempre ha sido en base a alianzas, y generaban estos consensos que permitían a esas figuras políticas ganar elecciones precisamente a estas figuras, a estos personajes de la vieja política. El actual presidente, bueno, antes del actual presidente, Rafael Correa, es un joven político que gana las elecciones y tiene un apoyo durante más de 10 años a su gestión como primer mandatario, que era porcentualmente mayoritario frente a la oposición. Y luego el actual presidente es otra figura, un joven, un millennial, que concentra una buena, importante votación en el 36% de los millennials de este país, es decir, de dos generaciones, además de votantes que están participando en los procesos electorales ecuatorianos, el voto anticorreísta. Es un joven con una propuesta nueva, prometió muchas cosas que ha incumplido absolutamente a lo largo de estos 7 meses de gestión y le ha generado la caída en la popularidad que ha tenido. Es decir, lo que está pasando en el escenario político ecuatoriano desde hace tiempo es ese antagonismo, esa confrontación entre la gran mayoría de gente que está harta de los mismos políticos, de las mismas propuestas, de los mismos dogmas del enfrentamiento, pero que es canalizada hábilmente desde la publicidad y desde la promesa que nunca se cumple por otros liderazgos que tienden a ganar las elecciones y generando esperanza de que las cosas van a cambiar a nivel del electorado. Luego, en la decisión es lo que todos nosotros conocemos, tal como están las cosas, mirando desde esos dos polos. Y claro, el presidente tiene una ventaja respecto a una oposición que es absolutamente incapaz reinventarse, absolutamente incapaz de conectar con estas dos nuevas generaciones de votantes, incapaz de conectar con estas expectativas de que las cosas mejoren en materia de seguridad, en materia de un apoyo a nuestro aparato productivo, de precautelar los intereses de nuestros industriales, nuestros comerciantes, nuestros agricultores, en el marco de un aperturismo absolutamente riesgoso con potencias económicas, industriales y comerciales supremamente más fuertes que el Ecuador, que podrían generar una competencia desleal. Un gobierno que pueda, o políticos que puedan enarbolar una propuesta realmente viable para proteger los recursos endémicos de nuestro medio ambiente y las colectividades humanas en esos territorios, como ocurre, por ejemplo, en el Napo, como ocurre con la explotación del Yasuni, que se prometió no seguir explotando los hidrocarburos, pero se hizo todo lo contrario en el actual régimen, así como muchos otros temas, Miguel. Eso es lo que está pasando y eso es lo que se refleja en el manejo
hace políticamente, comunicacionalmente, alrededor de este enemigo, que es muy fácil, además, es muy fácil disgustarse con la asamblea, al menos en un inicio, es muy fácil presentarla como uno de los dos peores enemigos del país, porque el otro enemigo, en vez de señalarle a la pobreza estructural que ha sido establecida por sucesivos malos gobiernos y por élites que han manipulado a esos gobiernos, es el correísmo. Entonces, claro, el correísmo se defiende, el correísmo tiene un de apoyo todavía importante en ciertos sectores de la ciudadanía, tiene estructura en territorio y se defiende en redes sociales, lo que no hace la Asamblea. La Asamblea tiene un mal ganado, no ahora, no hace 10 años. O sea, la Asamblea, anteriormente llamado Congreso Nacional, tiene ese problema porque, insisto, representa la política de este país, tal cual este país representa intereses en permanente contradicción y negociaciones que son muy cuestionadas por la ciudadanía. Claro, doctor Ish, efectivamente cuando el presidente recibe los cuestionamientos desde esa oposición que se ha aglutinado y que buscará su espacio electoral en las próximas semanas, simplemente el presidente lo que sale a confrontar y de alguna manera, por un lado, le aleja de los aliados en el cercano proceso electoral, pero también acumula otros problemas como la crisis eléctrica, el conflicto político, la crisis económica, desempleo, pero la migración, pero el mayor desgaste no va llegando, no va llevando a esos sectores que están agrupados en la Asamblea Nacional y que no solucionan. Si uno valora entre el uno y el otro, al final el presidente, con todo el desgaste, con toda la crisis eléctrica, problema de desempleo, hay un conflicto armado interno junto a Fuerzas Armadas que viene enfrentando con decisión, mientras la Asamblea Nacional lo que tiene es, giran alrededor de los que buscan impunidad. Así es. Perdón, Miguel, interrumpo la entrevista. Tengo un mensaje, parece que el audio se me está cortando. No sé si es mejor conectarnos. Sí, efectivamente, mantienes la imagen y vamos a la línea telefónica para que pueda salir en mejores condiciones la intervención del doctor Gustavo Ish, que es analista político, que nos ilustra con Reporte Global. Decía entonces que no va llevando la peor parte quienes se han agrupado en la Asamblea Nacional en oposición, buscando un espacio, pero que de alguna manera el presidente, por las acciones que viene cumpliendo, tendría en esta confrontación la de ganar frente a esos sectores políticos que buscarán su andarivel electoral en las próximas semanas. Por favor, el audio que no escuchamos de este momento. ¿Y me escucha, Miguel? Sí, ahí, por favor. Ya, adelante. Gracias. Sí, los tiempos aparentemente le son favorables, pero precisamente el desgaste de los otros ámbitos es lo que está afectando esa posibilidad de elección. Aquí juega además un factor que es sumamente clave en medio de todo esto, gira alrededor, insisto, de un tema específico que es la situación que en términos legales se plantea alrededor de la vicepresidenta, porque el pronunciamiento último de la Procuraduría del Estado en relación a permitir que el presidente candidato siga haciendo campaña una vez que opte por la reelección, pues no le ha sido favorable a la consulta formulada por el mandatario Daniel Noboa. Es decir, la Procuraduría no se ha comprometido, a sabiendas de que la Constitución es muy clara, me parece que es el artículo 149, en el cual es taxativa en el sentido de que un candidato, un funcionario público que quiera candidatizarse debe anunciar o pedir licencia para poder participar en ese proceso. Claro, la ley electoral, específicamente el artículo 93 que determina eso. Exactamente. Entonces, lo que tenemos es una dinámica precisamente anclada al tiempo y a lo que cada uno de los dos actores puede hacer o dejar de hacer. Me parece que el Ejecutivo tiene todavía
insisto, un capital político importante porque frente a lo que han hecho y al desgaste que han sufrido las tradicionales organizaciones políticas que están reflejadas en la Asamblea, así como otros movimientos y otras caras que persiguen la elección, en este caso, pero que están anclados a las mismas fuerzas políticas, manejando el mismo discurso de oposición que no presenta soluciones, que no es capaz de generar una estrategia de comunicación política que pueda realmente empatar con lo que el elector necesita. Tenemos a un presidente que controla recursos financieros, controla todo el aparato estatal, controla la comunicación a través de la publicidad, en donde tiene recursos económicos para hacerlo, y la gestión de las diversas carteras de Estado, sin embargo, muchas de las cuales y estratégicas han sido muy calificadas de manera muy negativa, ¿no? Como ha ocurrido en el caso de la cartera de Medio Ambiente, actualmente en la cartera de Energía y Minas, la que tiene relación con el Frente Social. Es decir, es una carrera contra el tiempo, pero donde efectivamente la apuesta del mandatario a través de enfrentar la delincuencia organizada con el apoyo de las Fuerzas Armadas y de la policía, los recursos con los que cuenta, el desgaste de la Asamblea como tal, eh, lo realizado por la Fiscalía, que le endosa un nivel de popularidad a la gestión del presidente, juega a su favor cuando no tiene, insisto, contradictores legítimos, contradictores con mayor credibilidad, que más bien se desgastan con sus decisiones en la Asamblea. Ahora, si miramos lo que ha pasado históricamente, es resultar muy mal negocio para el Ejecutivo pelearse con la Asamblea, porque la Asamblea también tiene un poder y la capacidad de ejercer presión a través de sus enclaves en territorio, pues los asambleístas en general representan a población focalizada en distintas provincias, sobre la cual han candidatos y han ganado elecciones y que cuentan con esa estructura para movilizar sus propuestas y para negociar, para apoyar o para obstaculizar lo que el Ejecutivo viene haciendo. Eso exactamente le pasó al expresidente Guillermo Lasso. Generó una enemistad con la Asamblea, incluso entendiendo y sabiendo que como bloque no tenía mayoría en ese legislativo de aquel entonces, encadenó su estrategia de comunicación permanente en contra de la Asamblea. Al final del día tuvo que emitir el decreto de muerte cruzada porque estaba a punto de ser destituido por la misma Asamblea, con la cual no tuvo capacidad de pelearse por la falta de una organización en territorio que lo respalde y por los desaciertos de su gestión en materia de seguridad, en materia de migración, en materia económica, en la firma con tanto secretismo del Tratado de Libre con la República Popular China, entre otros factores. Era un presidente que se peleaba con todo el mundo, como actualmente le está ocurriendo a Daniel Noboa. Aparentemente el tiempo, como decimos, podría jugar a su favor por la ausencia de nuevas figuras y nuevos liderazgos, con la salvedad de lo que podría ser el bloque de la Revolución Ciudadana, pero más allá de la Asamblea, con su presencia en algunas ciudades, en algunas provincias, en algunas regiones donde todavía el voto está a la espera de una nueva figura o de una figura que tenga la capacidad de construir un consenso a favor de la Revolución Ciudadana con una nueva figura o con una figura que concentre mayor cantidad de votación y no que genere una votación por el mal menor, como ocurrió en las dos últimas elecciones con Guillermo Lasso y con Daniel Noboa, frente al candidato Arauz y a la candidata González. Claro, en medio de este desgaste general en lo político, quizás nos lleva a la peor parte, decía Gustavo Isch, claro, tienen en territorio los asambleístas, pero este momento hay un desgaste. Si ellos no están cumpliendo el mandato, ellos fueron con un discurso a arreglar los problemas, y lo que están haciendo es desarreglando, entonces está caliente
el hecho de que fueron elegidos recién el año pasado, en agosto del 2023, y ellos no están cumpliendo con el mandato, a diferencia de que pese al desgaste evidente del presidente de la República, él está enfrentando el conflicto armado interno con unas fuerzas armadas que están en las calles y que de alguna manera le avalan en su trabajo de cara al país. Así es, porque el discurso de la Asamblea es un discurso que no tiene la fuerza que tiene la acción política que se está visualizando a través de la publicidad que se genera desde el Palacio de Gobierno. No nos olvidemos que ese discurso triunfalista de combatir a la delincuencia generó una expectativa que luego en la práctica ha sido defraudada, porque era evidente que eso iba a pasar. La narrativa del régimen anclado en ese manejo publicitario que elude discutir con la ciudadanía, de discutir con los movimientos sociales de una manera más seria, más madura, y solamente publicita ciertos temas hasta donde le conviene, y además de distractores que cada semana generan la atención de la ciudadanía sobre varias temáticas, ha sido una constante durante estos 7 meses. Era evidente que no podíamos pensar, no podíamos asumir que un presidente de transición en 7 meses, en 6 meses, en 5 meses, iba a resolver un problema tan grande como el de la inseguridad, cosa que no ha ocurrido, obvias razones, y no iba a poder resolver el problema de la crisis económica y de la falta de generación de empleo, como tampoco ha ocurrido. Más bien lo que se ha visto es el desgaste de la economía por seguir con la misma lógica de endeudamiento con organismos internacionales, favoreciendo a los tenedores de la deuda, abrir un hueco para tapar otro. Cuando teníamos una deuda que se había generado y había alcanzado más de 40.000 millones en los últimos 6 o 7 años, ahora la deuda se ha duplicado y seguimos endeudándonos con los mismos acreedores. Con los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional ya se están mirando cuáles fueron, y no han sido tampoco discutidos ni consensuados con la ciudadanía ni con nuestro aparato productivo. El impuesto al valor agregado, al IVA, es un impuesto regresivo y las consecuencias de esto ya se están mirando. El tema de la migración es un problema gravísimo que solamente puede compararse y que ya ha superado lo que ocurrió con la crisis bancaria del 98-99. No ha sido manejado de una manera adecuada. Lo que ha pasado en el sector eléctrico, las posibles reformas ya anunciadas a seguridad social, juegan también en contra del actual mandatario, pero la gente es muy inteligente, ¿no? El ecuatoriano sabe que si no se resuelve el tema de la inseguridad, no hay economía que pueda ser sostenible, no hay inversión interna o que venga del exterior que pueda ser sostenible. Mientras se mantengan los índices que tenemos al momento, cual la delincuencia organizada sigue secuestrando, sigue asesinando, sigue vacunando, sigue teniendo en jaque a la ciudadanía, a la sociedad en su conjunto, no solamente a los esfuerzos de las fuerzas del orden para contenerla, va el ecuatoriano a anclarse, a sostener la necesidad de que el país contenga al crimen organizado, de que el gobierno contenga al crimen organizado. Ahí hay una gestión que se mira, y en política se dice con mucha claridad: lo que no se ve no existe. Entonces, lo que no existe es una asamblea que, por más que pueda tener razón en sus argumentos, en algunos de ellos, está haciendo una oposición a lo que el gobierno pretende realizar. El discurso de la asamblea está estructurado hacia la ciudadanía con una narrativa que dice: lo que el régimen está planteando es inadecuado para la ciudadanía. La fiscalización, que es un derecho y una obligación de la asamblea, no se, porque el Ejecutivo pone trabas para esa fiscalización. Pero eso a la ciudadanía no le llega de la manera en que las fuerzas representadas en los distintos bloques están tratando de que conecte, de que llegue con la percepción ciudadana. Y eso juega en contra
de la Asamblea como institución, generando lo que tú me señalabas, Miguel. Ahora, el tema es que, claro, la Asamblea además se dispara en el pie cuando primero el gobierno genera un acuerdo de gobernabilidad con las fuerzas políticas de la Asamblea mayoritariamente expresadas en ese legislativo, el Partido Social Cristiano y el correísmo. Cuando se cruzan las líneas rojas de ese acuerdo por la gobernabilidad, que terminó siendo como suele ocurrir en este país, un pacto de la regalada gana para distribuir favores a esas fuerzas participantes en ese acuerdo, se transgreden las líneas rojas y el pacto se rompe. ¿Qué le queda al Ejecutivo? Una estrategia que es interesante en el sentido de que logra unir en el mismo saco a una desgastada a figuras políticas de esa asamblea o por fuera de esa asamblea de los partidos políticos, empujan la estructura de esos bloques del Partido Cristiano que llega a ser procesado por la Fiscalía, hablamos del señor Montes, conectado con el Partido Social Cristiano, y no digamos lo que está ocurriendo con el ex o Ronnie Aliaga, por solamente citar los nombres. Y construye que es una organización que partió ya con serias dificultades cuando se genera esta alianza en territorio con una organización que no tenía un membrete para participar en las últimas elecciones, construye que no tenía capacidad en territorio, le presta el membrete, logra un bloque importante que empieza ya a desgranarse en la actual asamblea. Lo que la gente ve es que en la asamblea está pasando lo mismo de siempre, pero cuando mira hacia otro lado, hacia la publicidad en redes sociales, mira hacia la publicidad del régimen, incluso pese a las malas notas que tienen los voceros, distintas carteras de Estado y del mismo primer mandatario, mira hechos. Hay alguien que está haciendo o tratando de hacer algo para contener los problemas del país, aun cuando lo que está haciendo sea absolutamente insuficiente. Bien, muchas gracias al doctor Gustavo Illa, analista político, sobre el momento que vive el Ecuador en los prolegómenos de un proceso electoral y las condiciones, la situación del presidente de la República, la Asamblea Nacional y sus perspectivas. Gustavo, muy amable por atender a la revista de Opinión Democracia. Muchas gracias por la invitación, Miguel. Siempre a la orden. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 8:34 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria. Volvemos. Tenemos previsto un diálogo con el secretario nacional de Gestión de Riesgos, ingeniero Jorge Carrillo, cómo avanzan las tareas que cumplen en medio de inundaciones, aluviones, deslizamientos de tierras en una parte del territorio nacional. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y